La, car la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil se complace de tenerlos como invitados y participantes en este conversatorio, cuyo objetivo es dar a conocer a la comunidad universitaria de la ciudad los resultados de la práctica clínica con orientación psicoanalítica bajo modalidad virtual. La propuesta de la práctica preprofesional al iniciar el semestre A 2020 está atravesada de modo inédito por una modalidad de clases no presenciales en la facultad y particularmente en los espacios clínicos donde cada semestre se realizan las prácticas. Entonces, la práctica clínica en dispositivos institucionales se ha planteado la tarea de adecuar nuestra técnica a las nuevas condiciones sostenida en los principios del psicoanálisis, lo que nos ha permitido reflexionar sobre el uso de medios virtuales, la confidencialidad, el secreto, la escucha, la voz, la mirada, la ausencia de los cuerpos. También nos ha permitido pensar sobre los síntomas, muy especialmente en las circunstancias actuales de pandemia, aislamiento y o distanciamiento social. Ya Freud y Lacan reflexionaron sobre los síntomas sociales, haciendo alusión a aquello que no funciona y que emerge como un malestar en los sujetos, mostrando que el sufrimiento se encuentra íntimamente ligado con los ideales sociales establecidos y la imposibilidad de hacer coincidir el goce, el deseo y lo que el otro espera del sujeto. La época que atravesamos nos acontece a todos. Vivimos, como nombra Marie-Hélène Bruce en su conferencia sobre lo traumático, un traumatismo colectivo, y que lo encontramos en la clínica bajo diferentes formas sintomáticas: ataques de pánico, angustia, síntomas hipocondríacos, insomnio, opresión en el pecho, violencia, entre otros. Prácticas 1 y 2 ha trabajado con 68 practicantes en 40 instituciones, entre educativas, de salud y de servicio social, bajo la tutoría de los docentes Mónica Febres Cordero, Rodolfo Rojas y quien les habla, María Anastasio. Finalmente, no ha sido un tiempo sin impases ni sin obstáculos, pero los hemos ido resolviendo a la manera que el psicoanálisis propone, con un saber hacer con lo que hay y con la singularidad de las soluciones. Sin más, doy la palabra a 3 de nuestras practicantes. Las voy a nombrar en el orden de su presentación. María Paula Vanegas, Ana Paula Uribe y Cristina Velázquez, quienes comentarán sobre algunos hallazgos en esta nueva modalidad. Buenas tardes a todos. Mariana ya me presentó, soy María Paula Vanegas. Yo estoy actualmente cursando prácticas 2, es decir, este sería mi segundo módulo de prácticas, habiendo sido el primero el que fue con la modalidad presencial. Y yo creo que justamente por esto es que he podido, con la gente que ha estado en prácticas 2 conmigo, hacer como una diferenciación entre las cosas que funcionaban en las prácticas presenciales y funcionan de una forma muy distinta en las prácticas virtuales, ¿no? Hay algunas cosas que se podrían resaltar, pero yo me quiero enfocar esta vez en una en particular que puede parecer no la más importante, pero por lo menos en lo que yo he tenido que experimentar ha sido muy importante, que sería la noción de la privacidad, ¿no? Creo que cualquier persona que haya estado cursando las prácticas en forma virtual se habrá dado cuenta que la cosa de la privacidad ha sido un problema bastante grande. Es uno de los mayores obstáculos que hemos podido encontrar, justamente porque no solamente es online, sino también es una práctica que se ha realizado bajo una cuarentena, ¿no? Todas las familias se encuentran en el hogar, no hay nadie que salga, están en un mismo espacio, y sobre todo hay que considerar el tipo de poblaciones que se están siendo trabajadas bajo estas modalidades de prácticas, ¿no? Son generalmente poblaciones de bajos recursos que no tienen a veces más que un solo espacio para compartir entre todos los miembros de la familia. Y esto ya de por sí pone un impasse. ¿Cómo podemos realizar una sesión con una persona cuando hay 4 otras personas en la misma habitación, o cuando hay ruido de fondo, o cuando esa persona, incluso por la cuestión de la cuarentena, tiene que realizar actividades en el mismo momento en el que está acudiendo a las sesiones, ¿no? Entonces aquí
en el trabajo que yo he ido realizando, he ubicado dos vertientes de las que me gustaría poder hablar acerca de la privacidad. Y bueno, voy a empezar por las primeras. La primera sería el paciente que tiene ansias de hablar, pero por las situaciones que se han mencionado, no posee la privacidad para poder hacerlo. Muchas veces aquí lo que vamos a encontrar y lo que se ha visto son pacientes que tienen un habla selectiva, que mencionan cosas específicamente como problemáticas, pero luego no quieren hablar de ellas. Se evidencian cosas como, no, es que de eso no se puede hablar, no, es que aquí está tal persona, o silencio puro, ¿no? Se le pregunta, por ejemplo, ¿cómo están las cosas en tu familia? Y hay puro silencio porque no se puede hablar de eso en el espacio en el que está. En otros casos, entre esta misma vertiente, podemos encontrar pacientes que pueden estar elaborando muy bien, pero hay una interrupción en el espacio o una presencia en el espacio que obliga al paciente a cortar. Se ve interrumpido en el habla y entonces la sesión deja de marchar, a lo que inmediatamente se vuelve una sesión inválida porque el resto no va a poder elaborar tal y como lo estaba haciendo previamente. Esta sería la primera vertiente que yo he ubicado. Y también existe una segunda vertiente que me parece también importante resaltarla, que sería la falta de privacidad como una defensa del lado del paciente. Esto quiere decir pacientes que tienen la posibilidad de encontrar espacios más privados, pero se niegan a la posibilidad de hacerlo. Eh, Algunos pueden venir con discursos diciendo que se sienten lo suficientemente cómodos y que no necesitan reubicarse a otros espacios porque no importa si hablan frente a otra persona. También han habido los casos de pacientes que están realizando diligencias al momento de que están en sesión, como no todas son cara a cara en una videollamada, sino que algunas son por llamadas normales. Personas que están caminando, que están yendo en el bus, que están cocinando, que están ayudando a los hijos, etcétera, mientras están en una sesión, ¿no? O también personas que están teniendo una sesión en un espacio compartido y como que se turnan de hablarle al practicante y a otras personas. Entonces hay momentos en los que no se entiende ni siquiera porque pueden estar conversando con otra persona. Aquí esto yo lo ubico como una defensa, justamente porque encuentra el paciente una perfecta excusa para no seguir elaborando acerca de la problemática de la que no quiere hablar, ¿no? Hay algo que lo lleva a consultar o que ha sido derivado por medio de una institución de lo que no se quiere topar, entonces la perfecta excusa es estoy ocupado, no puedo hablar aquí, me siento cómodo, pero sin embargo hay cosas que no quiero topar, etc. En cualquiera de estas dos vertientes que he explicado, ¿no? La primera que se refiere a no poder acceder a la privacidad y la segunda no querer acceder a la privacidad, se trataría entonces de en el trabajo crear un espacio, que es lo importante. Orientados hacia la primera vertiente, podríamos observar que la mayoría serían menores de edad, que por situaciones de ser menores de edad no pueden acceder a un espacio privado o se encuentran demasiado controlados por sus padres, aunque estos no son los únicos casos que se encuentran, ¿no? Y aquí es importante tomar la posición como el terapeuta, como el practicante, de generar un espacio privado. Es una participación activa de generar ese espacio. Entonces aquí se necesita intervenir de forma directa. Si es un menor de edad, por ejemplo, la intervención puede ser directamente con los padres o con los abuelos, quien esté a cargo de esta persona, indicando la importancia del espacio privado para poder continuar con el proceso. Si no, o sea, hay que ser bastante tajantes en esa situación, porque si no, el habla se encuentra inhibido y hay que ponerlo así. Pero sin embargo, eso no funciona siempre. Y en esas circunstancias en las que eso no funciona, hay que apuntar hacia una invención del lado del paciente. ¿Qué puede hacer el paciente, orientado obviamente por el terapeuta, para encontrar espacios no convencionales? Y aquí es donde hay que ser extremadamente flexibles. Sería lo ideal que una persona pudiera tener un espacio en un cuarto o en una sala cómodo, sentado, para poder recibir el espacio psicológico de la sesión, ¿no? Pero en estos momentos donde no se puede, pues, ¿cuáles son los lugares a los que se pueden acceder? Me acuerdo que en parte de las preparaciones para las prácticas online se nos recomendó ver los videos que Salomón, una psicoanalista, estaba haciendo acerca justamente de cómo analistas se han ido adaptando a las modalidades online y muchos de ellos decían justamente acerca de la flexibilidad de los espacios de privacidad. Entonces, lo ideal sería estar en una sala bien cómodo sentado, pero si se requiere en el caso que vayan al patio, a la terraza, al baño, en la cocina o cualquier lugar en lo que el paciente pueda crearse un espacio privado.
y esta es una intervención que es necesaria hacerla porque si no el trabajo no va a marchar. Esto referente a la primera vertiente. En la segunda vertiente, el trabajo sería más directo con el paciente porque es esta defensa que se está desarrollando al no querer elaborar, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, yo he encontrado que los cortes bruscos o los señalamientos directos son bastante eficaces, ¿no? Esto va a apuntar siempre a la implicación del paciente en el trabajo que se está realizando. Por ejemplo, puede surgir una sesión, como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, un paciente que pueda estar haciendo diligencias en el momento, está moviéndose de un lado para otro, está hablando con otras personas, hacer un corte, decir, bueno, cuando encuentre usted un espacio más privado, podemos continuar con la siguiente sesión, se la agenda, se le hace el encuadre y todo, pero se hace un corte en la sesión. Es decir, esto no se puede continuar de esa forma y resaltar la importancia de que el espacio privado pueda ser un espacio donde se desarrolle la sesión. Aquí, el terapeuta, el practicante, tiene que también presentar una flexibilidad en el trabajo en tanto al encuadre para hacer un enganche con el paciente. El paciente puede salir con cosas de, es que estoy ocupado, es que tengo que hacer muchas cosas, y allí es donde uno tiene que también introducir cosas del deseo propio y decir, bueno, busquemos un horario, un fin de semana, un momento, una hora. Incluso pensar en, ok, hagamos sesiones cortas, 15 minutos, 10 minutos, que pueden ir introduciendo al paciente en una responsabilidad acerca de las sesiones y luego pueden ir normalizándose en espacios tal vez más convenientes para el terapeuta, para el practicante, o espacios más largos para poder realizar sesiones más eficaces. Pero es siempre necesaria esta flexibilidad, ¿no? Y es interesante aquí también la posibilidad de poder resaltar la respuesta del paciente. Y yo resaltaba al principio que tal vez la privacidad puede ser una de estas cosas que no resalta la mente cuando uno piensa en las prácticas online, cuando hay muchísimas otras cosas de las que se puede hablar. Pero es que la respuesta del paciente ante la noción de la privacidad ya puede decir bastante del entorno, del caso y de cómo se puede abordar ese caso. Nos puede dar un primer aproximamiento hacia la problemática que se está dando. Por ejemplo, si yo les pongo el caso de un chico que los padres no lo permiten tener sesiones solos, que está siempre el padre atrás o que está siempre el padre al lado, que el padre habla con el terapeuta mientras están teniendo sesiones que son solo con el hijo, aquí ya nos dice bastante de cuál es la problemática. La problemática va mayormente orientada hacia un apego de los padres, una cuestión de no poder soltar, ¿no? Y en este caso también podemos vislumbrar un abordaje posible. Ok, si no se puede hacer un abordaje por medio del hijo que no puede estar solo para elaborar, se puede hacer un abordaje por medio de los padres. A esto me refiero con que ya la privacidad nos dice mucho de cómo podemos abordar un caso de forma distinta. Entonces, si se ve un impedimento, se lo va pasando hacia otros lugares, ¿no? Y, por ejemplo, en el ejemplo que yo propongo, trabajar acerca de los padres, de por qué no se puede soltar este hijo en una sesión privada. Y ahí pueden surgir muchísimas cosas que orientan la problemática real. Entonces se trata de saber escuchar, lo que el abordaje de la privacidad puede hablar sobre la particularidad de cada caso. Esto es algo que, por ejemplo, en lo presencial no se daba, porque lo presencial tenía una noción un poco bastante estática de la privacidad, uno tenía un espacio en el que trabajaba y era más bien el psicólogo, el practicante, el que se encargaba de encontrar un espacio para el paciente. Sin embargo, lo que nos vemos enfrentados ahora en una práctica virtual es que el paciente tiene que encontrar su propio espacio. Y ya eso nos dice bastante de cómo se va desarrollando las sesiones. Como mencionaba, hay muchísimas otras dificultades que pueden rodear, pero hay que entender que la privacidad es una de esas primeras cosas que posibilita el trabajo. No existe un trabajo que pueda posibilitarse si hay un paciente que está rodeado de 10 personas y no puede hablar de su problemática. Entonces yo creo que es la primera cosa en la que se tiene que reflexionar de cómo poder inventarse nuevas formas de crear espacios privados. También en sí, el acoger un espacio privado, el incitar al paciente a tener un espacio privado, ya es en sí una intervención. Sería una primera intervención que se realiza con un paciente para acoger una problemática, una queja, una angustia o una urgencia, porque uno le está dando el espacio, un espacio que de otras maneras no lo podría tener. Eso ya es una intervención y le da al sujeto un lugar.
le crea al sujeto una responsabilidad en torno a la problemática que está experimentando y la necesidad de poder resolverla. ¿Cómo se resuelve primero? Encontrando un espacio para posibilitar las sesiones. Entonces, es parte importante de un proceso terapéutico, implica, valga la redundancia, la implicación del sujeto que va a consultar, y esto solo se puede lograr por medio del espacio. Si no hay un espacio, no hay la posibilidad de incluir una terapia. Y bueno, un poquito para cerrar, también quisiera decir que muy abiertamente, aquí también se juega algo el deseo del terapeuta. Y el deseo del terapeuta o el deseo del analista, como lo trae Lacan, lo trae Miller, es una cosa bastante poco determinada. Pero algo que sí podemos decir del deseo, como lo trabaja Miller, es que el deseo justamente va a procurar escuchar algo de la singularidad del paciente, hacer surgir algo de la singularidad del paciente y qué es lo que lo invade. Entonces, esto de aquí, el hecho de que el terapeuta busque activamente que un paciente pueda implicarse por medio de un espacio privado, va a jugar la primera ficha de un deseo allí del terapeuta acerca del propio trabajo. E incluso aquí puede orientarse la ética profesional, ¿no? De la confidencialidad, de estar inmerso en un trabajo que sea éticamente manejado. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana Paula, como ya mencionó Mariana. Me encuentro actualmente en Prácticas 1, entonces me ha tocado todo el tema de la modalidad virtual. Y hoy me parece importante, a partir de esta oportunidad que me han brindado sobre conversar de este espacio de práctica clínica bajo una modalidad virtual, hablar sobre cómo se aloja la urgencia subjetiva en época de un confinamiento. Para aquello me gustaría tomar Inés Sotelo cuando expresa que la urgencia subjetiva se presenta como un dolor, como un sufrimiento insoportable, como una ruptura aguda donde ocurre un cierto quiebre de homeostasis, con que la vida normalmente transcurría. A partir de yo ir escribiendo un poco las ideas que iba a traer, entonces me empecé a preguntar si podemos hablar de una ruptura a partir del confinamiento en el que nos hemos visto inmersos desde marzo del presente año. Personalmente, considero que cada persona inventa, reinventa, construye y modifica sus recursos y sus formas de poder como tolerar o presentarse a diferentes eventualidades externas que no podemos controlar. La práctica clínica, con una vertiente psicoanalítica, también recoge nuevas formas, también recoge nuevas modalidades y nuevas construcciones de trabajo que van desarrollándose con los pacientes. Al inicio de mis prácticas tenía muchas dudas y preguntas. De hecho, tenía más preguntas que respuestas. Tenía muchas preguntas alrededor de cómo será la conexión al internet, qué hago con los silencios incómodos, voy a poder escuchar claramente a los pacientes, cómo va a ser entablar una relación de confianza por medios virtuales, pero sobre todo lo que más me preocupaba era cómo voy a llegar a mis pacientes con las intervenciones precisas bajo esta modalidad. Recuerdo que una profesora, de las que está aquí presente el día de hoy, supo decirnos que hay maneras de tocar y hacer resonar el cuerpo sin necesidad de un contacto físico o de una sesión psicológica de manera presencial. A lo largo de mis prácticas, en estos pocos meses, de manera virtual, han resonado en mí a partir de aquello dos puntualizaciones muy importantes. Por un lado, ayudar a que la persona que consulta encuentre soluciones y recursos que pueda instrumentalizar en el lugar donde se alojaba solo la queja del malestar inicial. Y por el otro lado, pensar un poco en cómo yo abordo mis sesiones. Creo firmemente que un psicólogo con orientación psicoanalítica se caracteriza un poco por salir de esta esquematización que de pronto es lineal en el momento de abordar sesiones. Creo que la invención es uno de los fuertes del analista o del psicólogo bajo una orientación psicoanalítica. Por lo cual he querido hoy compartirles un poquito cómo he manejado yo mis sesiones a lo largo de estos meses. He tratado de encontrar distintas formas en las que los pacientes depositen confianza en mí. Con un adulto de 30 años, por ejemplo, me serví de la fantasía un momento para realizar una especie de mapeo
en donde juntos teníamos que explorar un terreno desconocido de sus miedos más profundos. Recuerdo que en esta sesión yo le hablaba un poco de los bordes, de cuando exploras un lugar nuevo. Entonces estos bordes le hacía una especie de analogía a los límites que él debía de plantearse cuando le invadía un miedo muy profundo de como de pronto avanzar un poquito más en las sesiones. Por otro lado, con un paciente de 6 años de edad que tiene Asperger y en la consulta solo hablaba de la película del Titanic todo el tiempo, me serví un día de las sesiones en presentar unos barquitos de papel y unos muñequitos, para a partir de aquello, a través de la pantalla, permitirle un poco articular algo con respecto a su familia. Por eso el día de hoy quiero decirles, he tratado de hacer mucho esta intervención de una manera muy sencilla y tratar de no hacer un abordaje muy psicoanalítico, porque de pronto hay personas que pueden estarnos viendo que no son de la carrera. Por eso hoy me gustaría, a partir de ese espacio, decirles que los medios virtuales de cierta manera permiten reinventar el lazo que se establece con los otros y las relaciones interpersonales. Servirse de estos medios virtuales para de pronto colocar una canción, un fondo virtual o simplemente una imagen que le brinde a esa otra persona un soporte, ya es un gran paso. Confinar significa, si buscan en internet rápidamente, obligar a alguien a permanecer en un lugar o encerrarlo en él. En otras palabras, hemos sido obligados a realizar una pausa en medio de días que parecen muchas veces ir contra el reloj, en días donde vivíamos muy apresurados. Una pausa que asusta y que genera mucha incertidumbre y perplejidad en los sujetos, de lo cual me parece pertinente reconocer la necesidad el día de hoy de desestigmatizar que se necesita estar locos para asistir a una consulta psicológica. Creo yo que basta el deseo para poder estar. Uno, por lo general, suele preparar lo que va a decir con días anteriores. Es pertinente escribirlo y comentarlo también el día de hoy. Ayer me llamó la atención algo que no me había pasado antes con uno de mis pacientes. Creo que llevar estas sesiones bajo una modalidad virtual ha sido un verdadero reto para un psicólogo, para un analista y para un practicante. Creo que se puede incluso perder cierta formalidad al no encontrarse en el espacio físico de un consultorio como tal. Creo que incluso podemos sentirnos menos empoderados al trabajar con un paciente en sesiones virtuales. Precisamente aquí me quiero detener para decir que con uno de los pacientes que anteriormente mencioné, el paciente de 30 años, había llevado durante 1 mes y medio, más o menos alrededor, sesiones solo bajo una modalidad de llamadas telefónicas. Considero que manejarse solo bajo esta forma pone en juego mucho la imaginación al momento de crear o construir una imagen de cómo es la otra persona, de imaginarse cómo es el otro. Ayer fue la primera sesión por videollamada con este paciente, luego de 1 mes y medio, y me cuestionaba mucho la transición de sesiones bajo una llamada telefónica a videollamadas. ¿Qué pasa cuando luego de que entablas una relación de confianza terapeuta-paciente, solo por sesiones de llamada pasas a una videollamada? Me resulta curioso y si me preguntan me resulta muy enigmático. No tengo la respuesta. No tengo la respuesta porque es lo que actualmente estamos viviendo. Esto que no se sabe, cómo va a reaccionar el otro, cómo va a reaccionar el paciente. Cuando tuve la sesión, me era muy curioso ver cómo se manejaba y cómo el paciente por ratos miraba solo para abajo, cómo había sido este encuentro de conocernos por una pantalla. Y en ese momento recordé a una de mis profesoras en donde dijo que podía servirme del humor. Entonces aproveché para hacer 1 o 2 intervenciones que permitió a él un poco como quizás de pronto quitar esta cierta incomodidad de pasar de una sesión de llamadas a una sesión por videollamada. Y tuvo una respuesta muy favorable. Por lo tanto, después de toda la intervención que he podido realizar, me gustaría poder dejarlos con algo muy sencillo. Para mí realizar una práctica clínica
con modalidad virtual es jugarse a los imposibles para volverlos posibles en el momento de trabajar cada sesión. Reinventarse con el paciente de 6 años, reinventarse con el paciente de 30 años y así en cada sesión. Muchas gracias. Gracias, Ana Paula, por su intervención. Creo que recoge puntos bastante interesantes e importantes para llevarlos luego al espacio de la conversación. Posteriormente tenemos a Cristina Velázquez, quien es una practicante también de la práctica 1 y que ahora va a tomar la palabra. Sí, bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristina Velázquez, como ya lo mencionó Mariana. Al igual que Ana Paula, estoy en prácticas 1 y creo que ha sido todo un desafío esas prácticas. Al inicio estaba con muchísima angustia. De hecho, mi supervisor, Rodolfo, puede constatar eso. Tenía mucha angustia justamente por el hecho de que tenía muchos anhelos de mis prácticas, la institución donde quería ir, que era justamente la que yo había elegido, y de la nada, tal como esto que me encanta poner como un Jenga, se me derrumbó todo y me encontré justamente frente a esta modalidad. Entonces, frente a esto he puntualizado algunas cosas y voy a hablar justamente un poco sobre la transferencia y los medios virtuales. Partiendo de la pregunta, ¿qué es la transferencia? La transferencia es justamente la relación particular entre el analista y el paciente, en donde el analista forma parte del síntoma este. Por eso podemos decir que la transferencia es un arma de doble filo, ya que puede poner en peligro la dirección de la cura. Ahora bien, vivimos en una pandemia en donde el COVID-19 ha venido como un huracán a llevarse todo lo que tenía a su paso, nuestra normalidad, nuestros sueños, nuestros trabajos, nuestros seres queridos, entre otras cosas. Ha venido también a movilizar estructuras, por todas las consecuencias que esta pandemia trae. Nos enfrentamos a un real, no solo en nuestra profesión, sino en el mundo en general. Lo que conocíamos como normal ha desaparecido y es cuando hoy más que nunca es necesaria la terapia. En estos casos, el ser humano ha tenido dos opciones: hundirse en la angustia de la incertidumbre o reinventarse. Los propios analistas han mencionado que la atención online no es lo más óptimo, pero hay que hacer algo frente a tanta angustia, tantos ataques de pánico, tantos eventos traumáticos sin tramitarse. Por otro lado, la transferencia en la atención online en mis prácticas ha sido un poco complicada, puesto que al no ser de manera presencial en una institución hay más resistencia y es más fácil faltar a una sesión por el hecho de que el paciente puede dejar en sin o en visto el practicante. Es decir, no hay un compromiso tan grande como el hecho de que sea presencial. A su vez, esta resistencia se da porque muchas veces las instituciones obligan a sus usuarios a ir a las sesiones, mas no como un deseo propio, y eso es importante de dar cuenta en la atención. Ese es un punto fundamental, ya que hay que saber hacer con la institución, es decir, cumplir con ciertas demandas de esta, pero siempre priorizando al sujeto. En una de las instituciones donde me encuentro realizando mis prácticas, unos cuantos pacientes que me han derivado no han continuado con las sesiones. En una ocasión trabajé con una paciente la reciente muerte de su abuelo, con la que apenas pude tener una sola sesión. Luego no quiso continuar, no respondía a los mensajes ni las llamadas, lo cual nos plantea la interrogante de dónde conviene insistir en relación a las necesidades del sujeto, punto que dificulta al tratarse de las primeras entrevistas. Por otro lado, hay casos en los que sí es posible empezar y continuar un caso, como el caso de una de mis primeras pacientes, la cual sigue trabajando conmigo y con la que se ha podido establecer una transferencia, pues 5 minutos antes me escribe: buenas tardes o buenos días, doctora, cerca de la hora de su sesión. Y si va a tener algún problema, me llama para volver a coordinar. Esta paciente vino con mucha angustia, con un cuadro depresivo, y es en lo que hemos estado trabajando. A partir de esta práctica se ha constatado que las pacientes con las que más ha podido trabajar en este medio virtual y establecer una transferencia es con las que vienen con una angustia desbordada, por alguna pérdida, situación complicada en casa o por el mismo COVID-19. A su vez, otro de los síntomas que he podido observar en los pacientes que he atendido son los síntomas hipocondríacos sobre el COVID-19 y que tienen relación con la angustia de la incertidumbre de cada día, por el hecho de no saber si al salir se tiene o no el virus. En una de las primeras sesiones con una paciente, ella menciona que tuvo que recurrir a un médico internista de la institución donde trabaja para que éste le recete pastillas para dormir, porque no podía concebir el sueño en las noches al inicio de la pandemia. Sentía un dolor en el pecho, pues pensaba que tenía el virus cada vez que salía y por lo tanto tenía más posibilidades de morir, ya que presentaba problemas de alergia y asma.
Otra temática importante que se da mucho en la atención online, y que creo que mis otros compañeros también lo han hablado, es el de las urgencias subjetivas, por el real que representa el confinamiento. En el libro de Clínica de la Urgencia, Inés Otelo menciona, las prácticas con las urgencias subjetivas es una práctica que potencia la exigencia de escuchar el detalle, el relieve singular en el discurso de quien se consulta. Nos indica justamente que en estos casos debemos afinar mucho el oído, sobre todo lo que trae el paciente, y saber dónde hacer una intervención, más aún si es por el confinamiento, ya que de cierta forma todos estamos pasando la pandemia de una manera distinta. Y podemos caer en llenar de sentido. Y es por esto que es necesario el análisis personal, más aún en estas situaciones. Recuerdo un caso de violencia en donde la madre de la violentada mencionaba, casi sin poder hablar, que su hija ya se encontraba muerta, porque no podía salir de esta situación, y me preguntaba, ¿es posible sostener el sujeto en esta modalidad sin estar el cuerpo presente del analista? Al leer algunos textos y conversar con mi supervisor Rodolfo, me di cuenta que la clave es reinventarse. La presencia y la mirada de la escucha en esta modalidad es esencial. Hay que tenerla más en cuenta frente a la falta de la presencia real del analista. Pero esta es una pregunta abierta, que solo el tiempo y la experiencia lo dirán. En conclusión, considero que la transferencia y la atención online sí es posible, pero todo esto dependerá del deseo del paciente y de la forma como el profesional aborde al paciente. Es necesario la creación, el reinventarse y estar abierto a esta nueva normalidad a pesar de no ser lo óptimo. Trabajar con lo que se tiene. Gracias. Ok, muchas gracias Cristina. Creo que, Cristina, creo que en las intervenciones aparecen algunos puntos interesantes, algunos puntos o elementos como la privacidad, la implicación, alojar, reinventar, transferencia, incertidumbre. Luego, ¿verdad? Justamente va a partir, digamos, de las intervenciones de las practicantes, Rodolfo Rojas y Mónica Febres Cordero, tutores de la práctica, van a realizar algunos comentarios. Le damos la palabra entonces a Mónica. Gracias, Mariana. Y quería decir también que sería importante que, si bien un practicante de cada grupo ha expuesto, si los diferentes practicantes, el resto, pudieran hacer puntuaciones y comentarios. Y digo esto porque me parece que esta conversación, que gracias a la participación de todos ustedes se está dando, tiene también el objetivo de mostrar el respeto hacia estos practicantes. Un gran respeto, un pequeño homenaje, porque realmente han afrontado una práctica como ellas mismas, en nombre de todos, lo han dicho. Al comienzo era muy incierta. Incierta para ustedes, pero incierta también para nosotros como tutores. No teníamos mucha garantía de cómo iban a funcionar estas prácticas diferentes de las prácticas de años anteriores, bajo una modalidad presencial, en que los practicantes iban a las instituciones hospitalarias o educativas, y bajo la modalidad presencial se podía tejer mejor los datos clínicos, las interrupciones, las resistencias, en fin. Sin embargo, la sorpresa ha sido, y eso lo pueden corroborar creo que todos los practicantes, que como decía Cristina, es posible. No solamente es posible, sino que los practicantes se han podido servir de lo virtual para responder, acoger, escuchar, intervenir. De repente incluso el uso de lo virtual se convierte en un instrumento de trabajo. Sobre todo los niños, los adolescentes, se sirven de lo virtual para contar, jugar, esconderse, proponer. En el caso de los adultos, tengo que decir
que la riqueza clínica que hemos encontrado en estas prácticas, no sé si sea por la modalidad virtual, diría que no, pero vale la pena considerarlo. Es una riqueza clínica que en otras promociones prácticas no se ha dado, habiendo también muchísima riqueza clínica, pero son casos nuevos. Cuadros, no me gusta la palabra patológica, pero cuadros clínicos diferentes que nos han puesto a trabajar, tanto en los practicantes como en mí. Y esto es nuevo, esto no lo habíamos trabajado tanto. Quiero enfatizar eso y como creo que todos estamos de acuerdo, no quisiéramos quedarnos en esta modalidad virtual de trabajo, de atención. Sin embargo, nos ha permitido un aprendizaje. Y sería interesante ya al finalizar las prácticas, realmente teorizar, de repente producir un documento para que la universidad pueda contar con él. Porque también me parece importante que la universidad, como cuerpo colegiado, como institución educativa, pueda decir, esto es lo que los estudiantes de la carrera de psicología clínica producen. Esto es un producto, quiero decir, el texto escrito sobre la clínica, ¿no? Que dé cuenta de lo que han logrado hacer. Eso, muchas gracias. Mónica, gracias por su comentario también. Luego le damos la palabra a Rodolfo Rojas, que también es tutor de práctica 1 del paralelo B, me parece. La práctica 1 es una práctica muy numerosa, tiene 54 practicantes, que es un número bastante grande, ¿no? Entonces tiene 2 tutores. Sí, hola con todos. Preparé un pequeño escrito para esta reunión de hoy. Voy a pasar a leerlo y es algo breve justamente para privilegiar un poco la conversación que, como decía Mónica, interesa que participen también los otros practicantes que están ahora, tanto en la práctica 1 como en la 2, ¿no? Bueno, empiezo. El COVID-19 trastocó nuestro día a día. Si como nos dice De Sal, el COVID es biológico y la pandemia es política, el cómo ha respondido cada quien en sociedad es un asunto que interesa a todo el campo psíquico. Esta pandemia vino a significar, como nos dice Salomone, que los diversos síntomas que cada uno de nosotros teníamos dejaran de funcionar. Y de esta manera las diversas subjetividades se vieron abocadas a trabajar mucho más que antes para poder algo hacer con una realidad que nos afectó a todos, pero a la que no todos respondimos de la misma manera. Si bien la pandemia fue un para todos, la forma en que tocó a cada uno es única. ¿Cómo se relaciona con nuestra historia, con los significantes que nos determinan, con la singular construcción de nuestros síntomas? En esta coyuntura, iniciamos una práctica que tiene como reto cernir la especificidad de la atención online. ¿Qué es posible lograr y qué puntos se dificultan o se vuelven imposibles? Casi al terminar un primer semestre es un buen momento para hacer una pausa que permite pensar sobre nuestro vida. Hay que diferenciar, me parece, lo que son problemas comunes, digamos entre comillas, ¿no?, de lo que es específico respecto a la teleatención. Y me explico. Hay problemas que de manera presencial también se dan y son inmanentes a la práctica. Entre estas, rápidamente marcaría, seguro hay más, malas derivaciones por parte de las instituciones, falta de demanda de los pacientes, falta de pacientes, personas dentro de las instituciones problemáticas o con poca disposición, etc. Es algo con lo que hay que, por supuesto, lidiar para mejorar y pasar de ello. Pero lo que nos convoca hoy es la particularidad de la coyuntura actual. Y es aquí donde me parece el asunto está en el establecimiento de la transferencia, en específico, en cómo generar o ayudar a producir una transferencia sin la presencia del cuerpo y a veces también sin imagen, como ya un poco han comentado. Desde la teoría podríamos decir que la presencia real, la que nos interesa, tiene que ver con la incorporación del practicante, ¿sí?, a la realidad inconsciente del sujeto que nos trae su malestar. Esto quiere decir que nos volvamos una materialidad que no es del cuerpo en su realidad psíquica, un conjunto de significantes al cual dirigir su malestar.
Si bien es cierto que para esto ayuda la presencia o ausencia del cuerpo biológico, no es privativo de esta condición. Una de las críticas que se hace a la atención online está en cierto facilismo. Se llama y se tiene consulta. Que no se tiene tiempo para pensar, este tiempo para pensar que se daba en un trayecto hacia la dirección de la atención, digamos, hacia el domicilio donde iba a darse la sesión. Está por preguntarse si nuestra práctica trabaja con el yo y con el pensamiento consciente o queremos ser freudianos. Si bien es cierto que para el establecimiento de la transferencia, para que los sujetos depositen su malestar en este grupo de significantes que representamos, se facilita la presencia del cuerpo, es posible en algo podernos ayudar respecto a la facilidad de conexión antes mencionada. Como ya mencionaban nuestras practicantes, es posible más que nunca modificar los tiempos de la atención en duración y frecuencia, por ejemplo. Y para terminar, quiero decir que algo un poco que también tocó Mónica, vale decir que no considero, creo que es un sentir común, no consideramos que esta práctica online sea la que convenga cuando ya vuelvan las condiciones de presencia a nuestra realidad, pero sí me parece que solo donde algo se pierde es posible, por otro lado, ganar. En este momento, en investigar la presencia y los alcances de una atención online que desde hace ya muchos años se viene dando en condiciones especiales y que seguirá teniendo vigencia, no para sustituir la presencialidad, pero sí como una forma válida de trabajo bajo ciertas condiciones. Sí. Hasta ahí. Okay. Bueno, en este momento vamos a abrir el espacio de preguntas. Yo había comentado al comienzo que daba la bienvenida tanto a los que estaban como participantes como a los que estaban como invitados. Entonces, bueno, queda abierto al público. Lo que yo voy revisando, en el público se encuentran practicantes, se encuentran también futuros practicantes de la carrera de Psicología Clínica. Bueno, y obviamente se encuentran graduados nuestros. Entonces abrimos el espacio de conversación, como lo había planteado Mónica y Rodolfo. Acá tengo tengo una felicitación de parte de Ileana a María Paula. Muy buena elaboración y síntesis, y un punto muy importante en la forma de trabajo actual, la privacidad, dice Ileana. Tengo una pregunta del psicólogo Fran Armijos. Él dice, ¿no te parece curioso que justamente tiene su sesión y algo interrumpe? Y dice, ¿es posible que las interrupciones o en el ambiente en donde se desempeña la sesión sea útil para el paciente en tanto defensa a modo de acting out? Esas son unas preguntas que están en el chat. Podría ser interesante que dirijan las preguntas a quienes sostuvieron una intervención, ¿no? Pero también enfatizo la posibilidad de que el resto de practicantes aporte una reflexión, aunque no sea una pregunta. Sí, eso es un punto importante el que menciona Mónica, porque como yo les decía a los practicantes que trabajan conmigo, pues el aporte de todos es importante en esta conversación. Lo que traigan como un aporte, lo que traigan como un comentario, es bienvenido y va a ser enriquecedor. Hay una práctica que está alzando la mano. A ver. Es Carla. Sino que, a ver, creo que... Carla, adelante. Algo muy importante que hablaron todas, todas en general, era esto de reinventarse. Y asimismo, como lo hablaba bien Rodolfo y Mónica también, de que es algo que no se buscaba trabajar en un principio, ¿verdad? Y tuvo sus fallas, sus contratiempos. También hay ciertas ventajas en el trabajo a través de la virtualidad. ¿Y a qué me refiero con estas ventajas? A través, al menos en mis prácticas, he podido vivenciar cómo el espacio en el que se encuentra el paciente, que es su espacio, puede hacer con sus recursos y así mismo transmitirlo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en un caso en específico, hay una niña en la cual ella no ha podido problematizar ni tramitar bien
ciertas problemáticas familiares. Sin embargo, a través de los recursos que ella tiene, que en este caso era el juego y las muñecas, llegó un punto en el que ella pudo llegar a comunicarme eso. Y también, como se ha trabajado incluso en la clínica presencial, que es esto de la transferencia, la importancia del contacto, y como bien lo remarcaba Ana, a través de nuestra profesora, es que si bien no se encuentra el cuerpo real, se encuentra la imagen. Y, por ejemplo, lo que yo hacía con ella es que, a pesar de que no podía estar ahí para formar un lazo y para que me encuentre al mismo nivel con ella, lo que hacía es que, para cuando ella entraba en momentos de angustia, hacíamos un juego. Y este juego se basaba en que ella apague la cámara y yo tenía que adivinar cuántos dedos ella estaba sosteniendo. A pesar de que no es algo, ¿verdad?, que se puede hacer de manera presencial, es jugar con estas ventajas que nos da la virtualidad para poder trabajar también con la transferencia. Y así también que el paciente pueda manejarse con sus recursos desde su espacio para que no pueda vivificarnos a nosotros como practicantes, como otro, alguien externo, y que pueda de alguna manera manejarse de ansiedad. Esa era mi aporte. Bien, Carla. Una persona que levantó la mano, Mariana. A ver. Era yo, hola. Bueno, no la veo, pero siga Pamela. Sí, justamente con lo que traían las expositoras, o sea, Ana, María Paula y Cristi, creo que es importante no solo resaltar, digamos, lo que se puede hacer con los recursos, como decía Carla, sino también, digamos, las cosas que se dificultan, porque de cierta forma es una modalidad nueva, es una modalidad que ninguno de nosotros está preparada o preparados para trabajar en ella. Entonces, a pesar de que hay muchas cosas que logran ser difíciles, como la facilidad que tienen los pacientes o las instituciones en decirnos, en hacerse un poco de la vista gorda y dejarnos en visto, o el no acceso a los pacientes porque no hay una presencia. Sin embargo, a pesar de tener estas dificultades, creo que el juego con los recursos de la virtualidad puede servirnos para intentar nuevas formas de hacer la clínica. Con esto quería traer un caso con el que estoy trabajando actualmente, el que Ana hablaba del paso de la llamada a la videollamada, y me vino a la mente este caso que trabajo, que es un adulto que hemos trabajado únicamente por llamada de teléfono. Y él recalcó, me parece, en la última sesión, que él le agrada este tipo de intervención por llamada de teléfono, donde nunca, digamos, nos hemos visto, ni virtualmente, ni físicamente, ¿no? Porque siente que simplemente es como un oído que escucha y que está puesto para atender estas quejas o estas demandas que él tiene. Entonces, tal vez no hay una imagen, pero hay el oído que brinda el espacio de escucha. Entonces, tal vez no es algo que se repita en muchos otros pacientes, o tal vez sí se repita en otros, pero quería traerlo como el caso que estoy trabajando particularmente. Y bueno, eso. Listo, en este caso también Ivana nos ha pedido la palabra, Ivana Ordóñez. Hola, muy buenas tardes con todos, espero que sí se me escuchen muy bien. Felicito primero que nada la exposición a cada una de las ponentes, ¿no? Mi acotación se dirige más en torno a lo que nosotros hemos estudiado respecto al síntoma. Es que independientemente de los medios a través de los cuales nos encontremos, la riqueza clínica reside en que justamente el síntoma va a encontrar sus formas de poder materializarse. Decíamos, y voy a ser un poco demostrativa con un caso que yo estoy trabajando, ¿no? Yo también estoy en prácticas 1. Llega un niño de aproximadamente 11 años diciendo de que el inspector del colegio le prohíbe que haga eso.
Doctor. Aló, Ivana. Ivana, se te cerró el Espérate un micrófono. ratito, Ivana, que como Se te cerró el micrófono. cerraste, tengo que volverte a dar la palabra. Un segundito. Estuvo muy bueno el ejemplo, por si acaso. Muy claro. Sí, me olvidaba que la cuenta premium. No, más bien que sí, quería ser demostrativa solamente para decirles que llega este niño, consulta, apaga el micrófono, apaga la cámara, es intermitente y no para. En un momento el inspector me decía, no, es una disposición institucional que el estudiante esté con la cámara prendida, porque todos están así. Entonces, tomar en cuenta lo que se pone en juego ahí, el objeto mirada y el objeto voz. Entonces, llega a consulta justamente en un primer momento así, y la prende. Entonces, le digo, no es necesario que estés con la cámara prendida conmigo. Y lo que hace es enseguida, lo vi por unos cuantos momentos, regresó y me enseñó a su mascota, me enseñó a su perro, y luego le volvió a apagar. Y luego le volvió a prender el micrófono, y así, intermitentemente. Entonces, no es un signo aleatorio. Bueno, signo, no el término psiquiátrico, no, pero no es aleatorio. Tiene una función ahí. Y es lo que se pone en juego, y creo que la práctica clínica y la mirada clínica ponen de manifiesto cómo esto tiene una función de por medio. Nada más eso. Y que bueno, pues es el motor de nuestra mirada, de alguna manera. Gracias. Yo quería acotar algo ahí con lo que trae Ivana. Me parecía muy importante cuando ella hace esta intervención al niño, no sé cuántos años tienes, pero que dices, no es necesario que conmigo tengas la cámara encendida. Yo creo que algo muy particular que hemos vivenciado en estas prácticas bajo una modalidad virtual es de qué forma vamos a darle lugar a esa persona de que se posicione como sujeto con nosotros. Cuando le digo, ¿cómo desea que lo llame? ¿Cómo quiere la consulta? ¿Por teléfono o por videollamada? Cuando tú dices, no es necesario que pongas la cámara para hablar conmigo, es como también posicionarlo a él, porque él trae mucho una cuestión por el lado de la autoridad. Entonces, cómo te presentas tú es también lo que se hace diferente. Creo que lo que ha traído Carla, lo que ha traído Pame, lo que ha traído Ivana, es lo que un poco yo mencionaba con jugarse estos imposibles a algo que se vuelva posible, de una forma virtual. Entonces, muchas gracias, Ivana. Me gustó mucho tu intervención. ¿Hay alguna otra pregunta en el público? Bueno, acá voy a leer un comentario también de la profesora Sonia Rodríguez. Dice, felicitaciones a las 3 expositoras, practicantes, han podido elaborar, sostenerse en ciertos conceptos claves y ser recursivas, innovar y lograr efectos. Sonia Rodríguez hace ese comentario en el chat. Mariana, no sé si sea posible como que contestar esas 2 preguntas del psicólogo Frank Armijos que dejaba allí en el chat. Sí, por supuesto. Porque a pesar de que no diga exclusivamente a qué va dirigido, pues hace referencia a lo que yo expuse, entonces no sé si sea posible. Sí, María Paula. Sí, por supuesto. Ya. Me pareció súper interesante el planteamiento ¿no? De la posibilidad de dirigirse hacia el paciente y decirle directamente, como no le parece curioso que justamente durante las sesiones que se siente ocupado, que le surgen las cosas de ser ocupado. Y estas son, digamos, las intervenciones un poco que yo me refería más directas, más tajantes hacia un paciente para que él se logre la implicación, pero también hay que entender, bueno, hay que tomarlas con tino, porque hay que ser bastante ligero con estas cosas ante un paciente que, como han señalado muchas de las otras expositoras o personas que han venido aportando en el conversatorio en general, que son pacientes que no sienten ninguna responsabilidad de atender por lo que es de modo virtual. Entonces simplemente pueden coger, irse y no volver a contestar ningún mensaje o dejar en visto los mensajes. Por eso en la virtualidad es un juego bastante interesante de agarrar al paciente y hacer una intervención fina, porque no se puede ser tan
directo, tan tajante en esas cosas cuando pueden huir más fácilmente, digámoslo así, que en una práctica directa. Yo hago referencia, por ejemplo, a mi lugar de prácticas, que era un colegio en el que yo directamente iba al salón de los chicos y decía como que, tal alumno, salgamos y todo, era casi como que seguro de que esa persona iba a estar dispuesta a regresar porque yo los iba a ver. Pero en el momento en el que depende de que contesten un mensaje, un correo o accedan a un link para entrar a Zoom, es un poco más complicado cómo jugar allí, qué intervenciones hacer y de qué forma hacerlo. Creo que todos los que han hecho cualquier tipo de atención online nos hemos dado cuenta que se interviene de forma bastante diferente. Y en base a lo otro que pregunta acerca de poder plantear que esta defensa sea en tanto modo de acting out, la verdad es que me dejó un poquito en blanco, porque lo pensé, ahorita lo estaba pensando, ¿no? Y creo que también dependería de, o sea, analizar, como decimos, el caso a caso, ¿no? Porque el acting siempre va a ir dirigido hacia un otro, y pueden, creo yo, existir maneras en las que un paciente pueda evadir el espacio privado, o incluso evadir las sesiones, como dejar de contestar mensajes, o dejar al paciente en visto, como forma de acting out, como un llamado hacia incluso el terapeuta mismo, ¿no? De hacer algo, de tal vez inventarse nuevas formas, o incluso como no te estás dando cuenta de esto, ¿no? Eso podría ser una puntualización en el acting, pero sí creo que hay momentos en los que no puede considerarse un acting porque simplemente es una huida que no se dirige, simplemente trata de no puntualizar acerca de la cosa. Entonces también dependería allí de qué caso estamos hablando para poder ver si es un acting o realmente no podría considerarse como tal. Y eso era lo que quería responder. Ahí hay otra pregunta, me parece que es de Ricardo. Sí, Ricardo Hidalgo justo dice, teniendo en cuenta que el ambiente puede que no sea el más apropiado para llevar una sesión, ¿cómo se maneja la catarsis? O sea, de cierta forma creo que lo hemos dicho las tres, es justamente hacer el espacio para el paciente. Hay muchos pacientes que vienen muy angustiados, y es algo que un poco recogía y lo conversaba con mi supervisor Rodolfo, que hay pacientes que básicamente vienen con una angustia completamente desbordada por el tema de la muerte de un familiar. A mí me tocó presenciar justamente el caso de violencia. Entonces es un poco prestar el espacio y la escucha frente a toda esa angustia, el silencio, si el paciente de cierta forma no puede articular alguna palabra, prestar el silencio, hacer una intervención. Todo va a depender obviamente de qué es lo que traiga el paciente a la sesión y cómo es que el paciente cuenta eso que la queja, ¿no? Creo que eso es bastante importante de pensar justamente frente a la falta de un espacio real, ¿no? Pamela Patiño me parece que está pidiendo la palabra. Bueno, si no la ve. Sí, Pamela, adelante, por favor. Ya, gracias. Bueno, yo quería traer una frase que se repite mucho a lo largo de toda la carrera, y que es que hay respuestas singulares. Siempre la respuesta es singular. Entonces, ¿cómo nosotros hemos podido más que nunca ver esto en función de un trauma, si podemos llamarlo así, si nos damos el permiso de llamarlo así, un trauma colectivo, que no deviene trauma subjetivo? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, yo puedo aterrizar mucho esto en el campo de la imagen? Cómo hay niños que ahora durante sus clases, durante toda su jornada, tienen prácticamente un espejo todo el tiempo. Siempre está la imagen ahí, y hay niños que de pronto tienen dificultad en esta área de la imagen corporal, y como no fue un impedimento, no fue un obstáculo, sino más bien un espejo, una pantalla que te ayuda a jugar con la imagen. Como niños durante la clase de pronto no prestan atención al contenido, y eso obviamente a la institución incomoda, pero al niño lo ayuda, está jugando con su imagen, está reconociendo que es su cuerpo. Entonces, eso también ha sido muy evidente a nivel del contexto educativo, al menos para mí, y me parece importante traerlo. Ok, Pamela. Kelly Plaza, ella es practicante de la práctica 2, dice, más allá de los puntos tocados en la conferencia, también se podría hablar de la facilidad
con la que los pacientes, los que sí se encontraban implicados por medio de llamadas o mensajes por WhatsApp, buscaban en casos de urgencias subjetivas, cosa que no estábamos advertidos, pero el poder ayudarlos con rapidez y aliviar esa urgencia con la única herramienta que es la voz, fueron unas prácticas complicadas, pero muy ricas en invenciones para poder acoger al sujeto en el estado en el que esté. Creo que eso tiene relación, si puede intervenir, con algo que venían planteando, ¿no? O que lo han mencionado las practicantes. Han hablado de la palabra huir, resistirse, postergar, en fin. Sin embargo, lo que Kelly menciona es también una realidad que me parece que en las supervisiones lo he podido escuchar. Que la persona que está realmente angustiada, realmente necesitando hablar, se sirve el dispositivo que ustedes están ofreciendo. Quien posterga, quien dice no, tal vez mañana, tal vez no estaba tan implicado, tal vez no lo necesitaba tanto. Y eso es posible y hay que respetar esos tiempos. Pero sin ir al tema transgénico, por la biogenética, no puedo... Yo creo que servirse un poco de estos medios que Kelly me parece que decía que no estábamos advertidos en relación a lo que decía Mónica. Me pasaba mucho un día supervisando un caso con ella, que yo le decía, bueno, no sé hasta qué punto voy a estar siempre al pendiente y voy a responder a este paciente que necesita de mucha urgencia una sesión, pues había sido un paciente que estaba en un momento de atravesando una urgencia subjetiva. Entonces yo dudaba o ponía en tela de duda hasta qué punto uno también como profesional debe responder. Entonces recuerdo que Mónica me hacía ver mucho también las formas en las que uno puede servirse de estos medios digitales para hacer saber que uno está pendiente. Es decir, muy bien, le recuerdo que su sesión está para el día de mañana a tal hora, lo espero atentamente. Estoy esperando la sesión del día de mañana. Cuando el paciente entraba con mucha angustia o si ya era muy demandante la necesidad, pues yo atendía la llamada. Creo que un poco a eso también se refiere Mónica. Creo que no estamos advertidos de cómo utilizar estos medios telefónicos que muchas veces, pues como uno, al menos yo como de prácticas 1, pues mi celular era para conversar con mi familia, mis amigos, no era tanto para llamadas con pacientes, donde de pronto cuido más qué foto pongo, qué publico, qué estado pongo, es diferente, creo yo. Se juegan muchas cosas ahí, Claro, pero creo muy importante resaltar con lo que decía Mónica, cómo uno se sirve como profesional de estos medios. Sí, y en esto que dices, Ana Paula, de cuidar el celular, la foto que pones, en fin, también hemos trabajado con los practicantes cómo ustedes mismos cuidan su imagen. O sea, no se presentan de cualquier manera, se presentan pensando en las intervenciones posibles. Y también los practicantes, lo hemos visto varias veces, trabajan la voz, trabajan la mirada, trabajan el gesto, trabajan el pararse. O sea, son artificios que se han ido encontrando e instrumentando. No recuerdo ninguna supervisión en la que el practicante ha estado como inerte, sin respuesta física, es decir, el cuerpo, y esto sería interesante pensarlo en ese texto que propongo, el cuerpo sí interviene, la voz interviene, la mirada, déjame ver, recuerdo el caso de una chiquita que supervisaba, ¿no? Que la niña se escondía porque tenía una dificultad en dejarse ver. Entonces, el ¿dónde estás? O el ya aparecer, ¿verdad? Una chica, no es una bebita, una niña ya prepúber, si no recuerdo mal, qué sé yo. Pero son recursos de los cuales también el practicante se sirve y los puede usar muy bien. Bueno, en este caso,
No tengo más intervenciones de parte del público. Enrique Ceballos. Uy, vamos a ver, Enrique. Listo, Enrique. Todos, yo tenía una pregunta. Además de felicitar a todos los que han expuesto, a las practicantes de primero y segundo de las prácticas preprofesionales, así como a Mónica, a Rodolfo. Yo quería consultar respecto de qué es lo que no ha sido posible, qué es lo que se ha dificultado realmente en estas prácticas, porque si bien es cierto, es bastante inspirador, es motivante lo que traen, he escuchado bastante lo de reinventarse como practicante, como preprofesional, también de la flexibilidad del trabajo con la privacidad. Me ha gustado bastante realmente lo que han traído. Hay preguntas que yo tenía en torno justamente a estos temas, pero en torno a lo que se ha trabajado, entonces, ¿qué es lo que no se ha podido realmente abordar desde este espacio? ¿Cuál ha sido un límite a eso? Y algo así muy, una pregunta personal, sería como de, en algún caso se ha trabajado con test proyectivos. ¿Ha sido posible realizarlo? Si es que lo han hecho. Esas son unas preguntas que yo tenía. Gracias. Ok, Enrique. Bueno, yo podría responder. La verdad es que no hemos utilizado ningún test proyectivo, creo que creo que habría mucha dificultad de tomar un test proyectivo, pero creo que básicamente las dificultades es que, al menos como yo un poco lo mencionaba justamente, es el hecho de que los pacientes, al no tener como una presencia real del analista, yo creo que es muy fácil para ellos dejarte en visto o contestarte después de mucho tiempo, o tener 2 o 3 sesiones y tocas algún punto importante que los moviliza y dejan de asistir. Creo que eso ha sido como bastante las dificultades en estos casos. Es decir, uno puede hacer muy buenas intervenciones, pero todo va a depender justamente del paciente y de justamente ese deseo. Creo que el hecho de no estar en presencia a veces dificulta un poco ese deseo, pero yo he tenido casos como justamente uno con el que me mencionaba, que sigo trabajando ahorita y he podido trabajar muy bien, porque hay mucha angustia, y de hecho la última sesión justamente trabajamos otros temas que no habían salido, ¿no? Creo que eso sería por un poco lo que yo podría aportar, no sé. Creo que lo que no ha sido posible en cuanto a tu pregunta, para mí va por el lado de pronto de tratar de articular la demanda o exigencia que tiene la institución con el deseo del paciente. Porque puede que haya un profesor, por ejemplo, o un padre de familia que pida o exija que se le haga sesiones a su hijo de tal edad. Entonces sí, está la demanda de él como padre, la demanda como institución, como profesor, de que no atiende las clases, de que no quiere estar en las clases, de que el tema del virus lo ha tenido de tal manera, pero si no hay el deseo del niño de por medio de contestar un mensaje, de contestar una llamada, por ahí hay dificultades de quizás esto que tú dices que no ha sido posible. No ha sido posible de pronto trabajar ahí con el paciente, pero si le das la vuelta, como Mónica nos decía el otro día, que si es posible trabajar con ese padre que está en casa, por ejemplo. Entonces, como darle la vuelta a dónde sí hay posibilidades para poder trabajar. Me ha tocado, de las 2 instituciones que estoy, una es educativa, donde han derivado a niños muy chiquitos, donde realmente las sesiones son un poquito complicadas, donde de pronto no hay articulado un deseo, o ni siquiera la demanda va por el lado de ellos, sino que va por los mismos padres. Entonces es importante ahí trabajar con los padres. Creo que eso podría mencionar yo como algo que no ha sido posible, y creo que lo otro que ha sido imposible es quedarse con ser muy
conformistas. Es decir, decía María Paula, cuando yo tenía mis prácticas presenciales, yo iba a buscar al niño, entonces casi que había una seguridad de entrada de que él iba a estar y que podía llevarlo a las sesiones. Si me quedo en la conformidad de realmente la modalidad virtual sería mucho más difícil. Cuando yo decía de reinventarse mediante una canción, un juego, de pronto no hemos podido, al menos en mi caso tampoco, hacer un test proyectivo, pero sí me ha servido bastante del juego y de lo que hemos podido ver en las materias sobre aquello para trabajar con los niños. Hora de juego, sí. Pamela Patini me está pidiendo la palabra. Quería intervenir en algo súper chiquito, que también para responder la pregunta de Enrique, porque me parece importante algo que plantea Ana Paula hacia el final y que hay que resaltarlo. O sea, si me preguntas a mí imposibilidades, así cosas que en serio no se pueden hacer en la práctica online, yo no sabría si mencionar algo en específico, porque todas las cosas que se imposibilitan en la práctica online son cosas que en la práctica presencial también se veían bastante imposibilitadas. La cooperación de los pacientes, la cooperación de las personas en las instituciones, creo que Rodolfo lo mencionaba hacia el principio, ¿no? Que siempre hay estas cosas que están alrededor de la práctica, sobre todo porque no es lo mismo cuando un paciente va con su propia demanda y dice yo voy a pagarte $80 por sesión, etcétera, a decir es un psicólogo practicante en la institución que atiende gratis, no es la misma implicación. Más bien es allí como el practicante mismo se hace espacio, se hace semblante, como implicaba Mónica en un momento, ¿no? Tiene que encarnar esa posibilidad de hacer con el paciente. Y yo más bien creo que es la cosa de lo que no lo esperábamos. Más que imposibilidad del hecho de que uno ya venía con cierta expectativa acerca de lo que se iba a trabajar, cómo se iba a trabajar, cómo son las modalidades, incluso de la forma en la que nos han enseñado, porque en la universidad no se enseña para hacer atenciones online, porque eso no era ni siquiera pensado como algo normal previo a la pandemia. Nos habían enseñado las modalidades de hacer presencial. Entonces, lo que cambia es la expectativa, y lo que me parece interesantísimo resaltar de Ana Paula son casi que las ganas de uno de hacerlo. O sea, ese conformismo que señala Ana Paula de, ok, si yo quisiera que las cosas sean iguales, y creo que a todos nos pasó cuando iniciamos las prácticas porque nadie se esperaba que fueran así, que no teníamos ganas de hacerlo. Era como que no sé si entrar, no sé cómo hacer, qué terrible esto, es que no me responden, es que cómo hago. Hay resistencias muy propias y eso es lo que habría que trabajar para posibilitar primero un trabajo, que es qué es lo que a mí me toca de estas prácticas en particular que no me hubieran tocado tal vez presencialmente. Bien, ¿alguna otra intervención? Pamela. Pamela, ok. Sí, gracias. Es que yo quería responder un poco la pregunta de Enrique en cuanto a los test proyectivos, porque yo tuve la oportunidad no de tomarlo, sino de interpretarlo para la institución. Entonces, fue interesante, fue difícil, porque lo toma otra persona y me manda la imagen. Entonces, yo veo, por ejemplo, del lado derecho, entonces, tendencia está hacia el futuro, digamos. Y no me cuadra con la anamnesis que yo he recibido del niño. ¿Qué pasa? Entonces son cosas nuevas y también me parece interesante ahí que qué pasaba si el niño, si yo estaba tomando y el niño no me quería enseñar su dibujo. Lo hizo, pero no me lo quería enseñar. Entonces, eso me pasó en la presencialidad, en unas prácticas presenciales, no me lo quería enseñar y puse en juego algunas estrategias para poder ver el dibujo, ¿no? Porque yo tenía que analizarlo. Entonces, ¿qué pasa ahora en este contexto? De pronto yo tengo la facilidad de, ok, el niño no me quiere enseñar su dibujo, yo le pido a la mamá, a los padres y me lo mandan, me mandan la foto. Entonces yo ya no me intereso en ese juego con el niño, o de pronto en por qué no me quiere enseñar el dibujo. Entonces son cosas que
hay un límite del cuerpo, ¿no? De estar ahí en la presencialidad, pero también que no sea un límite que nosotros veamos en la salida fácil, que es, por favor, mamita, pásenme el dibujo, una foto del dibujo. A eso quería ir un poco. Listo. Frank Armijos me está pidiendo el micrófono para una intervención. Listo, Frank. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. María Paula, Cristina y Ana, felicitaciones. Realmente es loable, bueno, todos, en realidad todos y todas están haciendo, porque si no me equivoco serían la primera promoción, por decirlo así, que por contingencia estarían en esta modalidad. Y es bastante rescatable porque uno se encuentra con muchas cosas. Entonces, tal cual como dijo hace un momento María Paula, y gracias por haberme respondido, la pregunta era para ti. Uno se encuentra con lo inefable. Sabemos que, bueno, el COVID, la pandemia, lo real se impuso y pues, ¿qué hacemos con esto, no? Pero también se encuentra con sus propias defensas, con sus propias resistencias. Y si de pronto una interpretación no va, si de pronto una interpretación será, no será. Entonces me resuena un poco esto, justamente con lo que acaba de mencionar Pamela, porque es como si nos encontráramos, lo digo de esta manera, que me acaba de ocurrir, en un estadio del espejo generalizado, por decirlo de alguna manera, porque nos encontramos en un primer plano, al menos de cierta manera, en esta modalidad virtual, con el espejo plano. Entonces no sé si de pronto por ahí se trata de hacerlo cóncavo, ¿no? Se trata de que algo diferente surja, de que el sujeto, la dimensión del sujeto surja, de que el deseo surja, pero sobre todo para que aquello surja el mismo cuestionamiento, ¿no? Entonces, el cómo se posiciona uno frente a estos imposibles, que es necesario darle una vuelta y volverlos posibles, pero también lidiando con lo que nunca podrá ser posible, con lo que realmente queda ahí como resto. Entonces me parece bastante genial y las felicito por todo lo que, por las intervenciones, la forma en cómo lo han realizado. La verdad es que es bastante admirable. Era eso. Sí. Bien, entonces creo que hemos finalizado, ¿verdad? Yo creo que en relación a nuestro objetivo, tenemos algunos hallazgos de los que han podido dar cuenta a través de su transmisión, los practicantes, los docentes tutores. Creo que podría recoger algunos como nos encontramos con una riqueza clínica, nos encontramos con la posibilidad de intervenir desde la invención, de lo que ellas traen se establece la transferencia, la voz en sus diferentes modulaciones toca el cuerpo y nos servimos de los dispositivos, ¿no? Ponemos la técnica al servicio de, lo cual obviamente son hallazgos que nos queda por seguir estudiando bajo esta, digamos, nueva modalidad de práctica virtual. Agradezco las intervenciones de todos, tanto de los participantes como de los que han estado como público, porque todo ha sido muy valioso y enriquecedor para pensar y reflexionar sobre esta nueva modalidad de práctica con orientación psicoanalítica bajo la modalidad virtual. Muchas gracias a todos por su presencia. Y a ti, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Si me pueden ayudar, por favor, con una foto. Entonces, aquellos que hayan intervenido, particularmente aquellos que fueron expositores, tutores y también los que deseen, por favor, un segundito para tener el registro del evento, que confieso me ha encantado. Listo. Yo estoy aquí haciéndome groupie de todas las carreras. Listo. Ahí estamos llegando más, Listo, sonreímos. 1, 2, 3.
Y una vez más, por si acaso alguien salga con el ojito tuerto, que siempre hay las posibilidades. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presente en esta noche. Chao, chao. Por favor, Chao. llenen la Chao a todos. encuesta. Dejen una encuesta. Llénenla. Si es que no, todo bien. Buenas noches.